Hola, buen día a todos. Hoy traigo una serie de problemas pues, que son muy comunes. Pues es cómo trabajar la suma o cómo empezar a pensar en muchas operaciones matemáticas y para tratar de que el niño, el estudiante, sea capaz de sacar esa abstracción que tenemos de las operaciones, digamos, como a un mundo real. O sea, una de las cosas que nos puede suceder más a menudo es precisamente que como nosotros como adultos ya sabemos cómo se utiliza cada una de esas operaciones, asumimos que a la persona que le estamos enseñando pues también automáticamente va a tratar de abstraer o de traer más bien ese conocimiento a la vida real. Y entonces un ejemplo muy común es que nosotros nos dedicamos a la parte de hacer operaciones y nuestros estudiantes pueden que sean muy buenos realizando esas operaciones, pero a la hora de cuando se les habla de un problema de lógica, donde en el problema de lógica de alguna manera se descontextualizan a lo que están acostumbrados, al mismo lenguaje con que les han preguntado, entonces, claro, la respuesta es que no van a ser capaces o que no saben cómo iniciar el problema o que no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí lo que quiero hacer es precisamente que pensemos cómo podemos mostrarle al estudiante o que entienda al estudiante pues cómo funcionan las operaciones matemáticas. Es claro pues, que él va a tener que hacer las operaciones, que tiene que aprender a hacerlas, pero también que vaya aprendiendo en cuándo se hacen, porque al final y al cabo, cuando uno pone un problema de lógica, pues lo que tiene que hacer el estudiante es saber qué operaciones son las que tiene que desarrollar. Entonces, empecemos por un problema muy simple. Entonces, uno lo que haríamos, por ejemplo, si estamos enseñando a sumar, es colocar un problema. En un restaurante ingresan 5 personas y luego ingresan 2 personas más. ¿Cuántas personas en total ingresaron al restaurante? Entonces, estamos acostumbrando al estudiante a este tipo de preguntas. Entonces, el estudiante muy seguramente, pues, si le están enseñando suma, resta, multiplicación o división, lo que va a hacer es tratar de resolver el problema con la operación que le están enseñando. Entonces, la sugerencia es, bueno, entonces vamos a tratar, ya enseñamos la operación, vamos a, a que el estudiante pues aprenda primero a hacer la operación y después que aprenda o que sea capaz de sacar esa operación de esa abstracción matemática y llevarla, por ejemplo, a un mundo real. Entonces, aquí en un restaurante ingresan 5 personas y luego ingresan 2 personas más. La primera pregunta que haría no sería cuántas personas en total ingresaron, sino cuál es la operación que se debería hacer para saber cuántas personas hay en el restaurante. Sí, o sea, no tratar de hacer siempre la misma pregunta que es resolver el problema, sino la primera es, bueno, ¿qué tipo de problema hay? ¿Cuántos datos tengo? ¿Y cómo vas a resolver el problema? Aquí, por ejemplo, colocaba un crucigrama hecho con números, pero que pues es un crucigrama de operaciones que de pronto, y aunque por ejemplo si miramos la primera línea, pues 4 más uno, entonces él va a colocar aquí el resultado de la operación, pero de pronto este 2 más es igual a 5, de pronto ya le va a exigir un poquito de por cuánto tengo que sumar al 2 o en cuánto le tengo que sumar para que me dé un 5. Incluso es posible que además de dejar espacios de números, dejar también espacios de operaciones, si ahí va el igual o si ahí va el más, para que el estudiante sea capaz de llenar esos espacios. Pero hasta el momento, pues todavía estamos muy operativos. Entonces es como tratar de sacar, por ejemplo, al estudiante de esa forma de operar.
Aquí pues tengo dos jueguitos propuestos. Esto pues buscándolo en algunas páginas en internet encontré diferentes tipos de propuestas, como por ejemplo si yo ya tengo las sumas, en el caso izquierdo donde ya tengo unas sumas planteadas y tengo los resultados, y en este caso pues también tengo los resultados y unas sumas planteadas que están impresas en, en unas tapas. Aunque yo no estoy diciendo que de alguna manera esto esté mal, no es a lo que siempre nos debemos dedicar, ¿cierto? A lo que es tratar como, como lo estaba diciendo antes y como lo estoy repitiendo en este momento, pues sí que lo voy a repetir varias veces seguramente, es bueno, tratar de preguntarle por el tipo de operaciones, qué estamos haciendo, cuándo se hacen esas operaciones, ¿cierto? Que en este caso, pues que estamos hablando de la suma, cuándo se hace la suma, si ya vamos subiendo en grados, de primero, segundo, tercero, ya entonces empezar a mezclar más operaciones, ya la suma, la resta, y que mi problema pues ya tenga muchos más datos y que tenga, se concatenen más información. En un restaurante, por ejemplo, ingresan 5 personas, luego ingresan dos, después salen cuatro, vuelven y entran otras dos. Entonces, ir preguntando en cada etapa qué operación posible hay que hacer. Y seguramente que después de que diga qué operación posible habrá que hacer, pues dar el resultado de esa posibilidad. Por ejemplo, esto que tengo aquí, miren, ¿qué suma muestra este dibujo? Entonces, pues además de entender que se está haciendo una suma, es comprender cómo se está haciendo y cuál es lo que se está sumando. Entonces, este tipo de problemas también nos van a ayudar bastante como para que el estudiante mire estas operaciones matemáticas y las empiece a comprender mejor. Y recordemos que uno de los problemas de la matemática es que el muchacho muchas veces va dejando pasos vacíos. O sea, no va entendiendo unas cosas y al final, cuando en los cursos superiores empiezan a pedir lo que él debió haber sabido antes, debió haber aprendido y no lo aprendió, entonces empieza primero a no entender lo que le está explicando y segundo, entonces a cogerle un odio porque no comprende lo que están haciendo. Entonces le da pereza, pues simplemente porque ya no entiende lo que están haciendo. Otra pregunta posible es cómo puedo conseguir un número. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo conseguir un 6? Y aquí pues habrá muchas soluciones correctas, pero de nuevo ya lo estamos obligando a sacar la idea pues de hacer la operación como él está acostumbrado, sino hacer otro tipo de operaciones donde ya tengo muchas soluciones posibles. Esto también nos va a servir, por ejemplo, en el caso de cuando ya lleguemos a una parte de estadística o ya llegamos a problemas de lógica donde hay muchas condiciones que se pueden dar o muchas situaciones que se pueden dar a la vez, pueda empezar a analizar cuál es cada una de esas condiciones. Entonces, si yo estoy trabajando suma, si yo estoy trabajando resta, multiplicación, división, y yo digo cómo puedo conseguir un 6, pues como les dije, tengo muchas posibles soluciones. Y otra vez, de nuevo, si yo voy subiendo el nivel, pues entonces ya le digo, bueno, ¿cómo puedo conseguir un 6 con una suma y una resta? O con dos operaciones matemáticas, o con dos multiplicaciones, o con una multiplicación y una resta. Eh, También le puedo pues ir poniendo condiciones, pero como salirnos de eso a lo que estamos tan acostumbrados y es colocar simplemente la operación esperando un resultado que en la mayoría de las veces
es un resultado único y de una única solución. Estas también son otras propuestas interesantes y estas todavía de alguna manera uno puede aprender más porque interioriza más el conocimiento. Y es, por ejemplo, aquí tengo tres máquinas, las dos primeras simplemente son dos maquinitas sumadoras que se le puede proponer al estudiante para que resuelva, y la otra es como una especie de combinaciones para obtener soluciones correctas. Eh, no es que estas cosas no se hagan en las escuelas, uno por lo regular, yo veo que los profesores de primaria, pues cuando empiezan a enseñar a sumar es con palitos, con bolitas, con cierto, con cosas que le permite al estudiante empezar a visualizar cómo es la suma, pero muchas veces nos quedamos en esta primera parte de la operación, ¿cierto? Y entonces ahí es donde mecanizamos esta parte y no le damos como más posibilidades. Entonces, esta también es una buena propuesta, que cada estudiante, no tenerle la maquinita hecha, sino que cada estudiante pues pueda hacer como una maquinita o una propuesta. Y como les decía ahorita y les repito de nuevo, pues para cada grado tendrá su grado de complejidad. Entonces yo puedo pensar en unas cositas un poquito más robustas, con mayor dificultad. Otra de las cosas que es interesante es que siempre después de, o sea, lo que les decía de la primaria, en la primaria a uno empiezan enseñándole con barquitos, estrellitas, lapicitos, ahí están los balones, pero de un momento a otro se convierte todo a números y el número, aunque es la representación pues de cada una de las figuritas, pues el número nos aparta más de esa vida real, de esas operaciones, ¿cierto? Cuando ya empieza a hacer las operaciones más difíciles y con más números, entonces como que uno no entiende qué significan esos números, sino que uno simplemente hace una operación y obtiene un resultado. Muchas veces, y es muy común, que ya el mismo estudiante no sepa si un resultado, o sea, no interioriza si un resultado puede estar bueno o malo, porque el número como que no le dice nada. Entonces también hay que tratar de sacar ese muchacho siempre de estar pues pensando en números. Entonces muchas operaciones tratar de hacérselas con estrellitas, con lapicitos, con bolitas. Y por ejemplo, yo veo este tipo de ejercicios y muchas veces caemos en el mismo problema, aunque aquí las estrellitas pues están tratando de reemplazar el número. Siempre es el mismo orden, estrellitas más estrellitas, igual seguramente que estrellitas. Y entonces si yo más bien, si en vez de colocar el problema, si coloco estrellita, estrellita y aquí tres estrellitas, y le digo al estudiante, bueno, ¿qué operación se hizo? ¿Cuáles son los signos de las operaciones matemáticas y dónde deben de ir? Entonces, de nuevo, es no ser siempre, siempre tan operativos y colocando las mismas operaciones. Porque, de nuevo, perdemos al estudiante, o sea, ganamos la parte operativa, el estudiante se vuelve muy bueno en lo operativo, pero perdemos la parte de análisis y de lógica. Entonces, el estudiante ve un más y automáticamente sabe que tiene que colocar aquí tres estrellitas. Y muchas veces ya pues esto ya dependerá de qué tan adelantado esté la persona que esté estudiando o el grado en que esté, y es que siempre colocamos cosas que se pueden hacer, nunca colocamos cosas donde el estudiante se choque y diga, bueno, yo tengo un lápiz y tres estrellitas, y entonces en el dibujito da un lápiz y tres estrellitas, pero ¿y qué número coloco? Un lápiz y tres estrellitas, coloco el 4 que tengo realmente en ese conjunto, y entonces ya usted o sea, chocó a ese muchacho
y lo puso a pensar con algo que es muy simple. Entonces, ¿cómo va a solucionar él? Y que recordemos que como profes tenemos que preguntarle y no esperar la respuesta que nosotros tenemos, sino analizar cada una de las respuestas que el estudiante da. Y por último, para no ser muy largo, es la tiendita. Yo pienso que una tiendita de juguete donde los niños en grupitos puedan hacer una lista de mercado y puedan empezar a sumar o a restar, ir a comprar y entonces que el vendedor me venda y entrar en el mismo mecanismo que entra la sociedad y que yo estoy entendiendo para qué es que tengo que hacer cada una de las operaciones. Me parece muy útil este tipo de juegos y creo que se logra demasiado, se logra mucho tratando de hacer este tipo de cosas. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden pues también cualquier comentario o sugerencia o si no están de acuerdo, pero y pues para que sigamos aportando a este trabajo para hablar pues de la lógica en los niños. Es que pensamos, o lo creo yo, que pensamos que dar lógica, entonces empezamos con los problemas de lógica, pero se nos olvida que es que por otro lado estamos encasillando al niño, al estudiante, y entonces sería como una contradicción. Entonces la idea es primero tratar de que el estudiante piense para poder llegar a unos problemas más complejos.